Y bien, la herramienta pincel funciona exactamente igual que el lápiz, con una salvedad que son los pinceles. Lógicamente los pinceles están pensados para el pincel. Entonces, por ejemplo, estos efectos de difuminado y demás, solo me los va a permitir hacer el pincel. Yo marco con el pincel y me escribe de ese modo, con un difuminado en el borde. Si lo hago con el lápiz, aunque tenga seleccionado el mismo pincel, no me va a hacer ese efecto, como veis. Bien, además nosotros podemos crear pinceles personalizados. Podemos crear nuevos pinceles desde imagen. Esto ya lo veremos más adelante. Duplicar pinceles, eliminarlos, seleccionar pues un estilo de pinceles, como veis. Abstractos, artísticos, grunge, no sé a qué se refiere con grunge, pero bueno. Nature, de hojas, demás. Por ejemplo, si yo quisiera pintar una hoja, pues voy a seleccionar el pincel, por ejemplo. Puedo pintar hojas de este modo. Bien, realmente es un efecto bastante interesante. Pintar burbujas. Es un efecto bastante interesante que, hombre, para determinadas circunstancias nos puede venir bien. Por un efecto un poquito artístico. Daros cuenta que cada pincel nos marca una. Pero si nosotros arrastramos, lo que va haciendo es marcar aleatoriamente esos dibujos, esas figuras que está marcado. Humo, por ejemplo. Permite crear humo. Realmente a mí me parece un efecto bastante interesante. Bien, además de eso podemos crear un nuevo pincel. Ese nuevo pincel nos va a permitir definir pues un diámetro, una dureza, es decir, la transparencia, la dureza del pincel significa cuanto más duro, más parecido a un lápiz, es decir, el borde más duro. Si por ejemplo lo ponemos en dureza 100%, va a ser un borde totalmente definido. Si ponemos un borde como estaba el 65% o 64%, queda un borde más difuminado. Pues espaciado, dispersión, flujo, nos permite configurar de múltiples maneras nuestros pinceles para adecuarlos a lo que nosotros queremos. Le daríamos un nuevo pincel, le daríamos a aceptar y ya nos lo guardaría. Bueno, perdón, y como veis, nuevo pincel nos marca cómo quedaría ese nuevo pincel. Es decir, la imagen que nos daría ese nuevo pincel. Por ejemplo, voy a poner dureza 0% y si os fijáis queda mucho menos definido. El espaciado, fijáis, vale, y la dispersión, pues por ejemplo podríamos crear un pincel de este modo, pues un flujo, menos flujo, más flujo, vamos a ponerlo así. Después tenemos la forma variación, que es lo que nos pasaba ahora con las mariposas. Podemos crear un pincel que vaya variando la forma de esos trazos, digamos. Pues varía el tamaño, fijáis, puntos más grandes, puntos más pequeños, varía el trazo, es decir, de forma aleatoria, digamos, la opacidad también, etcétera. Y de color, pues también podemos andar variando entre matices, entre mayor saturación y menor, luminosidad, etcétera. Vamos a dar a aceptar, por ejemplo, y guardamos este pincel. Este pincel es personalizado. Y ahora lo que vamos a hacer es poner en blanco y ver cómo funciona ese pincel, por ejemplo. Fijáis, tenemos un pincel un poco caótico. Daros cuenta que cuanto más despacio marquemos, más grueso nos lo marca. Sin embargo, si hacemos un trazado rápido, queda más disperso. Bien, entonces, de ese modo funcionan los pinceles, no tiene mucha ciencia. Bien, y como último os voy a pedir un favor. Realmente sé que se hace pesado el hecho de que os estén pidiendo seguido votos por el tema de los bitácoras y tal. Pero si no habéis votado, a mí me haríais un gran favor. ¿Por qué me haríais un gran favor? No es un sencillo tema de ego, de ganar, no ganar. Directamente, lógicamente, los que ganan los premios bitácoras tienen, digamos que unos meses de popularidad extra. Como en este caso, Tácito Premium no deja de ser un negocio, pues lógicamente es una publicidad pues maravillosa. Entonces, si os interesa, si queréis votar y si queréis votar por mí en este caso, en las categorías de educación y de videoblog, pues directamente desde tacito.com podéis hacer clic en este enlace y os tenéis que crear una cuenta o bien entrar desde Facebook. Si tuvierais una cuenta de Facebook, ya directamente podríais loguearos de ese modo y votar en vuestras categorías favoritas. Básicamente os van a dejar votar 3 blogs en cada una de esas categorías. Pues hombre, para mí sería un orgullo que votaseis a tacito.com en mejor videoblog y en mejor blog de educación. Solo quedan hasta el día 22 de octubre para poder votar, así que realmente el tostón que os pueda dar no va a durar mucho. Así que bueno, os lo agradezco ya por anticipado. Así que bueno, hasta aquí ha llegado este tercer episodio sobre Pixelmator. Ya os digo, el tema del tampón de clonar, bueno, estampilla clono, y el tema de las capas y tal, que no hemos visto hoy, el tema de capas,
lo veremos más adelante y con mayor profundidad. Vamos a ver algún vídeo tutorial solo para ver cómo se retoca determinada foto, como por ejemplo las que vimos hoy, pero pues haciendo los retoques, explicándoos un poquito y haciéndolo el trabajo, digamos, minucioso, pues a marcha rápida para que lo veáis un poquito cómo quedaría ese resultado y cómo se va trabajando más o menos con Pixelmator o con cualquier otro editor de foto, porque realmente funcionan prácticamente todos igual. Así que bueno, espero que os haya sido útil. Un saludo y hasta luego.